Se dice que el himno nacional mexicano es propiedad de un ciudadano estadounidense. Incluso se afirma que los niños de las escuelas públicas primarias y secundarias en México deben pagar una cantidad por entonar el himno en las ceremonias cívicas de los lunes. Hoy les voy a revelar la realidad sobre los derechos de nuestro himno nacional. En Comunicreando ya les preparé hace tiempo un video en el que les platiqué la historia de la creación de nuestro himno nacional mexicano. La liga a este video se los dejo en la descripción del capítulo y les recomiendo que lo vean al terminar este relato. Bueno, pues para fines prácticos necesitamos recordar que nuestro himno fue creado por dos personas. Francisco González Bocanegra escribió la letra y el español Jaime Nuno compuso la música. El himno tenía originalmente 10 estrofas. Sin embargo, debido a los acontecimientos históricos que se fueron dando en México y también a que en algunas de esas estrofas se ensalzaba a Iturbide y a Santa Anna, se fueron suprimiendo hasta que la versión oficial quedó solo en 4 de ellas. Es la versión que actualmente entonamos en las ceremonias cívicas. Sin embargo, como ya les dije, en fechas recientes corrieron versiones de que el himno fue vendido o registrado a nombre de alguna empresa estadounidense o de un ciudadano de ese país, por lo que los mexicanos debemos pagarles regalías por entonar nuestro propio himno en actos públicos. Incluso hay quienes aseguran con toda certeza que esto es verdad y que actualmente se siguen pagando dichos derechos. Para entender lo que realmente ocurre con nuestro himno, debo decirles comunicativos que en materia de obras musicales hay dos tipos de derechos. El primero es el derecho moral, también considerado como la autoría de la obra. Como su nombre lo indica, en este derecho se reconoce al creador de una obra musical. Lo mismo ocurre con una obra literaria, plástica, de diseño y demás obras que son el resultado de un trabajo intelectual. Nuestra Ley Federal de Derechos de Autor dice que el reconocimiento de los autores de una obra es universal, inalienable e intransferible. Esto quiere decir que nadie puede comprarle a un autor su obra y luego decir que el comprador es el autor. Yo, por ejemplo, no puedo comprar una canción de los Beatles, eliminar a John Lennon y Paul McCartney y decir ahora que yo, Emilio Pineda, soy el autor de Yesterday, aunque hubiese pagado mucho dinero por ello. La ley protege a los autores e impide que alguien pueda suplantarlos, aunque se trate de una transacción económica. Es muy importante recordar que en este caso hay dos autores. Uno es Francisco González Bocanegra, quien tiene derechos morales sobre la letra del himno, y Jaime Nuno, quien los tiene sobre la música. Tengan en mente esto para una explicación que les daré más adelante. Ahora, el segundo derecho que se puede ejercer sobre una obra es el derecho patrimonial. La Ley Federal del Derecho de Autor también es muy clara cuando señala que solo el autor y nadie más puede ceder algunos derechos sobre la explotación comercial de una obra, y el pago de regalías o no será determinado mediante un acuerdo entre el autor y la parte interesada en explotar la obra. Como ejemplo podemos citar el caso del compositor mexicano Juan Gabriel, quien fue creador de una enorme cantidad de canciones. Bueno, la ley lo protege dándole el reconocimiento como el autor legítimo y para siempre de esas canciones. Nadie más podrá atribuirse la autoría de esas piezas. Sin embargo, una empresa discográfica puede decirle a Juan Gabriel: oye, me interesa que mi nueva cantante de origen español, Rocío Dúrcal, interprete 10 de tus canciones. Entonces Juan Gabriel firma un contrato con la disquera en el que se dice que les da permiso para usar sus canciones, hacerles arreglos con músicos y grabarlas en un estudio con la voz de Rocío Dúrcal. Los beneficios serán que en los créditos del disco se mencionará a Juan Gabriel como autor de las canciones, y de la venta de cada disco, CD, interpretación pública o difusión en medios de las canciones, Juan Gabriel recibirá un cierto porcentaje de dinero.
Así es como funciona el derecho patrimonial. Con base en esto podemos mencionar también que la ley dice que el autor puede permitir o prohibir cambios a la letra, versiones diferentes o modificaciones a la obra original. También dice que los derechos patrimoniales no son para siempre. Esto es importante. Los derechos patrimoniales de una obra musical le corresponden al autor durante toda su vida y cuando muera, los derechos pasarán a sus herederos y los podrán usar hasta por 100 años después del fallecimiento del autor. Una vez que han transcurrido ambos plazos, la obra pasa al dominio público. Ustedes disculparán todo este paréntesis legal, pero es importante. Retomemos la historia. En 1949, el himno nacional mexicano se convirtió oficialmente en uno de los 3 símbolos patrios, junto con la bandera y el escudo nacional. De pronto, en 1959, la sociedad Repertorio Wagner hizo pública en Estados Unidos una partitura del himno nacional mexicano. Esto con la idea de que se pudiera interpretar en eventos y protocolos internacionales, no con fines de explotación comercial. Sin embargo, algunos medios de comunicación afirmaron que esto era la confirmación de que ahora el Repertorio Wagner era la empresa dueña de los derechos del himno. De ahí que hasta se difundió la información falsa de que los estudiantes de las escuelas públicas debían pagar $1 por entonarlo en las ceremonias cívicas de los lunes. Por supuesto, todo esto desató un escándalo, aunque no había ninguna base que pudiera verificar esta información. Una situación adicional avivó el fuego de estos rumores. Se dice que los descendientes de Jaime Nuno, el compositor de la música del himno, vendieron los derechos justamente de la música a los ciudadanos estadounidenses Harry Henneman y Phil Hill. De hecho, se presentó un documento expedido por la Broadcasting Music Incorporated, sociedad encargada de los derechos de autor en los Estados Unidos, en que se afirmaba que Henneman y Hill eran los propietarios de los derechos de la música. Se dice que Henneman logró cobrar algunas regalías por la música entre 1996 y 1999, 3 años. La cantidad cobrada durante todo ese periodo fueron solo $14. El plazo de propiedad de los derechos se venció y ya nadie más los ha reclamado. Por eso era importante decirles que tanto Francisco González Bocanegra y Jaime Nuno tenían sus respectivos derechos de autor por separado y podían tomar ciertas decisiones al respecto y podrían presentarse situaciones como las que les acabo de contar. En el registro de derechos de autor de los Estados Unidos consta que el himno nacional mexicano está catalogado como del dominio público, al igual que ocurre en México. Así que nadie puede exigir ningún tipo de regalías por su entonación en nuestro país y en el mundo. En 1943 se publicó un decreto en el que se prohíbe cualquier tipo de cambio a la letra a nuestro himno y el 8 de febrero de 1984 se publicó la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, en la cual se especifican todos los protocolos, las formas de uso y las prohibiciones acerca de nuestros símbolos patrios. Es por esto que cuando algún cantante o artista se ha equivocado al entonar nuestro himno nacional en algún encuentro deportivo, este es llamado y sancionado por la Secretaría de Gobernación. Y miren que se han dado olvidos y errores garrafales a la hora de entonarlo. En esa patria tus sienes de oliva, de la paz del latir del olivo, en la noche te llevas tu olvido, y en las noches de Dios. Seña palmas izquierdo moreno, el río de Ometeo, mientras plaza actividad del cielo, un soldado en cada hijo te dio, un soldado en cada hijo te dio. Debo decirles que la ley protege también a los músicos que realizan nuevos arreglos a una obra ya publicada.
Por lo tanto, hay músicos que han hecho arreglos nuevos al himno nacional para alguna edición u ocasión especial. Dichos arreglos se han autorizado y al arreglista se le reconoce la autoría de esa nueva versión musical. Incluso puede cobrar regalías si dicha versión se vende o comercializa de alguna manera. Pero se trata simplemente de un arreglo específico y no del himno nacional como tal. Así que para finalizar, que quede muy claro, los derechos de autor y patrimoniales del himno nacional mexicano no son de nadie, incluso no son tampoco de los familiares de los autores o del gobierno. Nadie puede reclamar regalías porque nuestro himno es del dominio público, así que sintámonos orgullosos de entonarlo. ¿Pero qué opinan, comunicativos? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.